Bien, buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a esta clase de física del día de hoy. Sí, esta semana vamos a hablar acerca de la inercia y la primera ley de Newton. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la clase? Bueno, el objetivo de la clase es plantear y explicar la primera ley del movimiento de Newton y también describir la relación que tiene la inercia con la masa. ¿Sí? Entonces, dicho esto, vamos a empezar esperando que pongan toda la atención y al finalizar la clase, pues se puedan dirigir al Edmodo para que puedan realizar una pequeña prueba para ver si han comprendido el tema del día de hoy. ¿Sí? Bien, vamos a empezar. Entonces, recuerden las políticas que siempre hemos tenido para las clases, que hemos tenido para las clases virtuales, ¿no? Pueden levantar la mano cuando tengan alguna pregunta. Si es que quieren realizar alguna participación, también pueden levantar la mano, ¿no? Eh, bien, entonces vamos a empezar. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la primera ley de Newton, ¿sí? También conocida como la ley de la inercia, ¿no? Recordarán pues que Newton fue una de las mentes científicas más grandes de la historia, ¿no? Hizo aportaciones fundamentales a las matemáticas, la astronomía y también a varias ramas de la física, ¿no? Como es la que estamos viendo ahora, ¿no? Entre ellas la óptica y la mecánica, ¿no? La mecánica es la rama de la física que estamos estudiando el día de hoy. Además, formuló las leyes del movimiento y de la gravitación universal, que eso lo verán pues más adelante, a lo mejor en tercer curso, y además se lo conoce como uno de los padres del cálculo, ¿no? De los inventores del cálculo. Eh, ok, entonces, bien, vamos a empezar. Ok, no podemos hablar de la ley de la inercia o primera ley de Newton sin primero mencionar a Galileo Galilei, ¿no? En realidad, se podría decir que esta ley, Newton solamente hizo una conclusión o añadió algo, pero quien fundamentó esta ley fue Galileo Galilei. Sí, o sea, prácticamente a él le debemos esta ley. Sí, en las investigaciones experimentales de Galileo no se encuentra, por ejemplo, el famoso experimento de dejar caer objetos desde la Torre de Pisa, ¿no? En Italia. No, él dejó caer objetos para observar el movimiento, ¿no? Bajo la influencia de la gravedad. Pero como ustedes saben, eh, la, la gran aceleración debido a la gravedad hace que los objetos pues se muevan con mucha rapidez, ¿no? Y recorran una distancia considerable en un tiempo relativamente corto, ¿no? Como ustedes ya han estudiado cinemática, no podrían hacer un cálculo despreciando la resistencia del aire, ¿no? Un objeto con caída libre recorre, por ejemplo, 3 segundos después de haberse lanzado una distancia de 44 metros, ¿no? Aproximadamente. Eso es casi la mitad de un campo de fútbol, ¿no? Entonces, imagínense esta distancia, ¿no? En un tiempo relativamente corto y hacer experimentos con caída libre, ¿no? En los tiempos de Galileo, pues fue muy difícil efectuar mediciones experimentales de distancia,
¿no? Debido a que el tiempo pues era sumamente corto y los instrumentos que había en la época de Galileo pues no, no le permitían realizar este cálculo con una mayor precisión, ¿no? Entonces, Galileo se inventó otra forma o realizó otros experimentos para estudiar pues esto, el movimiento, ¿no? ¿Qué hizo Galileo? O bueno, antes de hablar de los experimentos de Galileo, vamos a hablar un poco de los antecedentes respecto a esta ley de la inercia, ¿sí? Bien, ¿qué podemos mencionar como antecedentes, no? Antes de la época de Galileo, ¿no? Existía la teoría del movimiento de Aristóteles, ¿no? Esta teoría del movimiento de Aristóteles fue aceptada durante unos 1500 años antes de la época de Galileo, ¿no? ¿Y cuál era el pensamiento de Aristóteles? ¿No? El pensamiento de Aristóteles era de que, con excepción de los astros, ¿no? De los cuerpos celestes, se pensaba que el estado normal de todo cuerpo es el reposo, ¿no? Si usted observa las cosas alrededor suya, no va a ver que todo está estático, ¿no? Si, como en ese tiempo, pues no había vehículos, ¿no? No habían tampoco, a lo mejor, mucho, se podría decir, medios de transporte más que los animales, ¿no? Entonces, él podría pensar, o pensaba esto, ¿no? De que todos los objetos, ¿no? El estado natural de ellos es el reposo, ¿no? Y que para que un objeto se mueva, debe actuar sobre él una fuerza. Si no, pues este objeto se detenga, ¿no? Podríamos pensar, ¿no? Que Aristóteles observó que los objetos se mueven, que se mueven sobre una superficie, tienden a bajar su velocidad y detenerse. Incluso nosotros podemos realizar ese experimento, o incluso lo podemos realizar. No tenemos un objeto, lo lanzamos, lo deslizamos sobre el piso, etcétera, y vamos a darnos cuenta de que ese objeto va a llegar un momento en que se detenga, ¿no? Entonces, Aristóteles, ¿qué pensaba sobre esto? Que como los objetos se detenían, como los objetos se detenían, entonces el estado natural de los cuerpos pues era estar en reposo, ¿no? Para que un objeto se mueva, ¿no? Uno tenía que sujetarlo, ¿no? Y estarlo arrastrando, estarlo empujando. Entonces, Aristóteles decía que para que un objeto se mueva, debe haber una fuerza actuando sobre él, si no se detiene, ¿no? Entonces, esto lo podemos probar nosotros, pero en realidad no es necesariamente así. Sabemos que los objetos se detienen por una fuerza que se llama fricción, ¿no? Entonces, la fricción hace que cuando yo lance un carro o lance una pelota, va a llegar un momento en que se detenga. ¿Ya? Si es que nada lo obstruye, ¿no? En el trayecto de su movimiento, ¿no? Y como le decía, esta idea permaneció o fue aceptada por todos aproximadamente 1500 años antes de la época de Galileo. Ya, entonces, como les decía, la lanzar un objeto y que este objeto tiende a bajar su velocidad y detenerse, ¿no? La conclusión de Aristóteles parecía lógica, ¿no? Pero en cambio Galileo no se quedó con eso. Entonces, Galileo, ¿qué propuso? Dice, un cuerpo puede moverse sin la acción permanente de una fuerza. Entonces, miren cómo cambia radicalmente este concepto, ¿no? De que un objeto, para moverse, tiene que haber una fuerza que está actuando con él, ¿no? Pero Galileo dijo, no, no es necesario que exista una fuerza para que un objeto se mueva. Entonces, viene aquí la cuestión, ¿cómo llegó Galileo Galilei a a esa conclusión, ¿no? Entonces, Galileo pues realizó algunos experimentos, ¿no? Eh,
Entre ellos, el experimento más fundamental para establecer esta ley es la que pueden observar aquí en la imagen, ¿sí? Eh, Observen que aquí Galileo realizó varios planos, ¿no? Varios planos inclinados. Usted los puede hacer esto en su casa si desea con un pedazo de cartón y una pelotita, ¿sí? Usted puede realizar este experimento, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hizo Galileo? Bueno, esta esfera suelta y rueda por este plano inclinado alcanzando aproximadamente la misma altura, ¿no? ¿Por qué decimos, por qué es aproximadamente? Porque en esta superficie pues hay una fricción, ¿no? Si yo quiero observar claramente este experimento, lo que tengo que hacer es tener una superficie pues lisa, ¿no? Una superficie lisa y una pelotita pues que también respecto a la superficie pues sea lo mayor liso posible. Entonces si usted lo suelta, ¿no? O Galileo, pues, soltando eso, se dio cuenta que la pelotita llegaba a la misma altura. Y lo más asombroso de esto es que cambiando el ángulo de inclinación, o sea, ya no así, sino así, no cambiando el ángulo de inclinación, ¿qué sucedía? Que la pelota trataba o llega a la misma altura, ¿no? Recorre más distancia horizontal, como pueden darse cuenta aquí, ¿no? Recorre más distancia horizontal, pero llega a la misma altura. No lo mismo acá, ¿no? Bajo el plano un poco más, suelto, y la pelotita va a tratar de llegar a la misma altura. A lo mejor muchos de ustedes han observado esto en los que practican skate, ¿no? ¿Por qué ellos pueden lanzarse por la rampa y hacer las piruetas sin caerse o bueno, evitando porque no salen disparados, ¿no? O sea, si yo me lanzo por una rampa así, entonces debería llegar a la misma altura, ¿no? Y eso sigue así, ¿no? Claro que ellos por la fricción se tienen que dar un pequeño empujoncito, pero aún así ustedes habrán observado que ustedes se lanzan y por eso es que llegan a la misma altura, ¿sí? Siempre y cuando, como le digo, la fricción aquí pues sea lo más liso posible, ¿no? Entonces ahí tienen una aplicación eso en la vida real, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Ya, entonces Galileo realizó este experimento, ¿no? La pelotita llegaba a la misma altura, ¿no? A medida que cambiaba los planos inclinados. Entonces, él, en base a este experimento, modelizó o pensó, bueno, ¿qué sucede si en vez de tener un ángulo de inclinación, lo vamos haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, ¿no? Si no hay nada que detenga a esta pelotita y la superficie pues es completamente lisa, entonces esta pelotita, ¿qué va a pasar? La esfera se moverá infinitamente. Porque ¿qué va a querer la esfera? La esfera quiere tratar de llegar ¿a dónde? A la misma altura que fue lanzada. Entonces, si no hay fricción, ¿no? Y esta superficie es horizontal, lanzo y este objeto pues seguirá moviéndose sin necesidad de que exista una fuerza que lo esté empujando. Entonces, con esto destruyó la concepción que se tenía del movimiento, la concepción aristotélica del movimiento, ¿no? Y pudo llegar a la conclusión que está aquí en la parte inferior, ¿no? ¿Qué dice aquí? Los cuerpos en movimiento exhiben el comportamiento de mantener ese movimiento y que si un cuerpo inicialmente está en reposo, se mantendrá en reposo a menos que algo haga que se mueva. Entonces, esta fue la conclusión a la que llegó Galileo con esto, ¿no? Aquí podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué tan lejos llegará esta pelotita en una superficie ideal, pues completamente lisa, ¿no? Pues eso se moverá indefinidamente. Bien. Entonces no sé si de pronto hasta aquí tengan alguna pregunta.
Ok, entonces vamos a continuar, ¿no? Recuerden, estamos estudiando la ley de la inercia, ¿no? Y estamos analizando los experimentos que realizó Galileo. Ok, avanzamos. Bien. Entonces, les decía que el objeto, ¿no? En este caso, la esfera, ¿no? La esfera la lanza, el objeto pues sigue o desea mantener ese estado de movimiento. Entonces, Galileo llamó inercia a esa tendencia de los objetos a mantener su estado inicial de movimiento, ¿no? Esto de aquí lo podemos observar, bueno, como pueden ver aquí en la figura, ¿no? Lo podemos observar en muchas situaciones de la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, cuando nos ubicamos en un vehículo, sea un bus o un auto, ¿no? Y el conductor arranca de repente. ¿Qué nosotros sentimos? Nosotros sentimos una tendencia hacia atrás. ¿Por qué? Porque nuestra inercia, ¿no? Quiere estar pues en reposo, en el mismo lugar donde estábamos, ¿no? Entonces, como el objeto, como el carro acelera, entonces nosotros nos movemos hacia atrás porque queremos estar en la misma posición que estamos, ¿no? Claro que la fuerza del bus, del movimiento, ya rompe ese estado, pues, y nos movemos junto con el bus, ¿no? Pero nosotros sentimos esa sensación de quedarnos ahí. De igual manera, cuando si nosotros estamos rodando, ¿no? Y el auto frena de repente, entonces nosotros la sensación que sentimos, ¿cuál es? De irnos hacia adelante. ¿Por qué? Porque como nos estamos moviendo con una velocidad, ¿no? Entonces, eh, el auto se detiene, pero nosotros queremos seguirnos moviendo. O sea, tenemos esa tendencia natural a mantener ese estado, ¿no? De movimiento, ¿no? Al principio, cuando arrancó, era el estado de reposo. Cuando ya nos estuvimos moviendo, pues era el movimiento, mantener el estado de movimiento, ¿no? Entonces, a esa tendencia natural de los objetos le llamamos inercia. Lo podemos observar aquí con esta ilustración, ¿no? Este joven va en una bicicleta y de repente, ¿qué sucede? Se tropieza con una piedra, ¿no? Entonces eso hace que la bicicleta, que es lo que lo estaba transportando, se detenga bruscamente. Pero como el objeto, ¿no? Como el objeto no está, o sea, en este caso la persona no está, como decir, unida a la bicicleta, no, aún así vemos que la bicicleta se levanta porque también mantiene un movimiento, ¿no? Entonces, esto de aquí hace que alguien salga pues disparado, ¿no? Porque ¿cuál es la tendencia de los objetos? Mantener el estado de reposo de movimiento. Entonces, si yo me estoy moviendo, quiero seguirme moviendo. Y si la piedra me detiene, pues yo salgo disparado hacia adelante, ¿no? Bueno, esa es la ilustración. Ya, entonces, recién ahora pues vamos a hablar de Newton, ¿no? Galileo llamó inercia y ese mismo concepto lo manejó Newton, ¿sí? Pero Newton hizo algo adicional, ¿no? Newton relacionó este concepto de la inercia con la masa, ¿no? La masa de un objeto. Entonces, ¿qué es lo que dijo Newton? Pues que la masa es una medida cuantitativa de la inercia. Entonces, aquí ya empieza a completarse esta ley, no cuando hablamos de que la masa es una medida cuantitativa de la inercia. No, imagínense que en vez esta persona, en lugar de ser así como está aquí flaquita, pues sea una persona un poco más masiva, ¿no? Dependiendo de la velocidad que iba, pongamos una velocidad X, a lo mejor este de aquí salió disparado pues unos 3 metros hacia adelante, pero si hubiese sido una persona más masiva o la bicicleta hubiese sido más masiva, entonces pues no hubiese salido o no recorrería esa misma distancia.
¿Sí? ¿Por qué? Porque un objeto más masivo tiene más inercia, por lo tanto, más resistencia a mantener su estado de reposo o de movimiento, ¿no? No es lo mismo querer sacar del reposo, por ejemplo, a una silla, ¿no? De nuestro comedor, que por ejemplo al armario que a lo mejor tienen en su cuarto, ¿no? O el escritorio donde hacen las tareas, ¿no? Es como la silla tiene menos masa que el escritorio o el ropero, ¿no? Entonces va a tener pues ustedes van a poder quitarla del estado de reposo, puesto que tiene menos masa, no les va a costar más trabajo mover un objeto más masivo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la inercia, ¿no? La relacionamos con la masa, en la que podemos sacar esa conclusión, ¿no? De que un objeto masivo tiene más inercia o más resistencia a ese cambio de movimiento que otro menos masivo, ¿no? En el ejemplo que tengo aquí en la diapositiva, ¿no? Observamos dos sacos de arena y estos sacos pues tienen la misma densidad, ¿no? Puesto que están hechos de la misma arena. Estos objetos tienen la misma densidad, pero como el de aquí tiene menos masa que el de acá, entonces cuando nosotros tratemos de golpearlos, ¿no? El de aquí pues se va a mover menos que el de acá, ¿no? Entonces, el saco de arena más grande tiene más masa y por tanto podríamos decir que tiene una mayor resistencia a ese cambio de movimiento. Entonces, tienen que relacionar estas dos cosas, ¿no? O la ley de la inercia, pues relaciona estas dos cosas. Esa tendencia de los objetos a mantener ese estado de movimiento, de reposo o de movimiento, ¿no? Y también, pues, tiene que ver con la masa. Y aquí hay un letrero, pues, muy importante, ¿no? Que es algo fundamental en esta primera ley. La inercia no es una fuerza, ¿sí? La inercia no es una fuerza. Se podría decir que si la inercia está relacionado con la masa, ¿no? Entonces, y la masa es una cantidad escalar, entonces no podríamos decir que la inercia sea una fuerza. ¿No? Recuerden que la inercia es una propiedad de los cuerpos, ¿no? Esta tendencia natural del objeto a mantener el estado de reposo de movimiento rectilíneo uniforme es una propiedad que tienen todos los cuerpos. Entonces no es una fuerza, una propiedad de los cuerpos, ¿ya? Entonces tengan cuidado a la hora de, pues, realizar las preguntas teóricas. La inercia, pues, no es una fuerza. No es que yo quiero empujar un objeto y la inercia, pues, es esa fuerza de los objetos que hace que no se quiera mover. No, no es así. La inercia es una propiedad de la materia. Ya más adelante vamos a ver por qué nos cuesta más trabajo mover, pues, un armario, perdón, un armario, un ropero, que una silla. No, pero por lo pronto, llevémonos esto de aquí fundamental, de que la inercia no es una fuerza, ¿sí? Morán Pizarro Morán Pizarro. Sí, profe. Buenos días, Marcos. Buenos días, profe. ¿Podría usted dar algún ejemplo, ¿no? En referente a lo que hemos visto, donde se presente esta propiedad de la inercia?
algo similar a lo que hemos visto. ¿No? Hemos visto ahí por ahí un chico en una bicicleta, ya mencionamos lo del auto, ¿no? Aquí en estos sacos de arena, ¿no? ¿Podría usted mencionar algún ejemplo donde usted se haya sentido esta propiedad de la materia, de los cuerpos? O si alguien tiene algún ejemplo similar a lo que hemos visto, puede levantar la mano para yo poder hacer, para que pueda participar. En alguna situación, a ver, Andy Apolinario quiere participar. Al momento de usar una catapulta, puede ser. Al momento, a ver, explique, ¿cómo sería eso? Por ejemplo, ponemos la catapulta con la fuerza necesaria y lo ponemos colocado en una dirección para que caiga en el lugar exacto, manteniendo, digamos, la distancia equitativa. Por ejemplo, lo tomé como referencia por lo de skate. Ya, a ver, vamos a suponer que usted tiene una catapulta. Ya, y quiere lanzar, por ejemplo, tiene ahí, digamos, una bala o qué se puede decir, vamos a decir que tiene ahí un saco de arena, en el uno tiene un quintal y en el otro tiene 50 libras, ¿no? O sea, bueno, la mitad, medio quintal. ¿Cuál debería moverse más lejos? ¿El quintal o el medio quintal? A ver ahí. El de medio quintal, El de medio quintal, ¿por qué? porque tiene menos peso y puede Tiene menos masa. masa y puede En- abarcar más distancia. Entonces tiene menos resistencia a ese cambio de movimiento, ¿no? La catapulta pues me genera ese cambio de movimiento y pues al tener menos masa pues lo veré que se va más lejos a que si tirara un quintal, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de la situación, ¿no? O podríamos decir, no es lo mismo empujar o quitar del reposo, digamos, un auto que un bus. No, si yo quiero mover un auto, a lo mejor necesito unas 3 personas, ¿no? O a lo mejor 2 personas en neutro podemos mover un auto, ¿no? Pero si esas mis personas las ponemos a mover un bus, no lo van a mover, ¿no? Necesito pues más personas para que puedan quitar del reposo pues a este objeto más masivo que es el bus, ¿sí? Ok, entonces dicho todo esto, ahora sí podemos enunciar la ley de la inercia, ¿no? A ver, vamos a pedirle a alguien que nos lea la ley de la inercia. A ver, Erika Favara. Dígame, profesor. Buenos días. Por favor, Buenos días. lea el enunciado de la ley de la inercia. En ley de inercia, en ausencia de la aplicación una fuerza no equilibrada, un cuerpo en reposo permanece en reposo y un cuerpo en movimiento permanece en movimiento con velocidad constante, rapidez y dirección constante. Muy bien. Gracias, Erika. Ok, entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto que hemos visto el día de hoy? Primero, no se necesita una fuerza para que un objeto se esté moviendo, no. Claro que la fuerza puede cambiar el estado de movimiento de un objeto, no, pero si un objeto se está moviendo con velocidad constante, no necesariamente tiene que haber una fuerza que esté actuando. Si el objeto, a pesar de que no existe una fuerza que esté actuando, igual seguirá moviéndose con velocidad constante. Cuando vimos en el primer quimestre el concepto de las fuerzas, no, habíamos dicho que una fuerza era o sea, ¿cuál era el concepto de fuerza? Algo que es capaz de cambiar el estado de movimiento de un cuerpo o presentar en él una deformación, ¿no? Eso era el concepto de fuerza.
Entonces, si en un objeto la fuerza neta, ustedes ya han estudiado lo de la fuerza neta, ¿no? Si la fuerza neta es 0, entonces el objeto puede pasar dos cosas. O que se esté moviendo con velocidad constante o que esté en reposo, ¿sí? Aquí vemos, para finalizar, pues un claro ejemplo, ¿no? Tenemos un balón, ¿no? El balón está ahí en reposo, en el piso, ¿no? ¿Cuándo se va a mover el objeto? Cuando lo patee. Ahí yo aplico una fuerza sobre él, ¿no? Si el objeto ya se está moviendo, ¿no? Me dan un pase, ¿no? El balón se está moviendo y yo lo detengo, ¿no? Entonces, ¿qué hago con esta fuerza? Le cambio ahí el estado de movimiento. Entonces, si está en reposo para que se mueva, tengo que aplicarle una fuerza para que se mueva, ¿no? Si está en reposo. Si quiero que se mueva, tengo que aplicarle una fuerza. Si se está moviendo y quiero detenerlo, pues tengo que aplicarle una fuerza de tal manera que el objeto se detenga. O sea, va a cambiar el estado de movimiento o de reposo cuando se aplique una fuerza externa, ¿sí? Y bien, chicos, entonces eso es lo que corresponde a la clase de hoy, ¿sí? La ficha la he de estar subiendo ya en unos minutos en el modo y en el Educalink, ¿sí? Así que estén pendientes y también ya está habilitada también una pequeña prueba una pequeña prueba respecto a la clase que vieron el día de hoy. Si la pueden encontrar en Edmodo. Luis Vallejo. Luis Vallejo, ¿quería hacer una pregunta? Tengo una pregunta, profesor, sobre el ejemplo que tenía antes de la catapulta. Ah, ya. O sea, pero o sea, con otro ejemplo sería, por ejemplo, con los balones de fútbol. O sea, por ejemplo, si yo lanzo un balón de fútbol normal eh, desde el inicio de una cancha, o sea, tiene más peso que una pelota de goma, por ejemplo, esas que son de niños. O sea, tiene más peso. Y si yo pateo con la misma fuerza los Fuerte. dos balones, es más probable que el balón que pese más llegue más lejos, porque el balón de goma, por la resistencia del viento, no va a llegar tan lejos. Lo que pasa es que ahí interactúan otras fuerzas aparte de su pie, ¿no? O sea, claro que el balón de goma, como usted dice, no tiene menos masa, pero la consistencia pues no es tan sólida porque se deforma con el golpe, ¿no? Entonces que, eso hace que el objeto pues no adquiera la misma velocidad con que esté, ¿no? Eso tiene que ver con el impulso y cantidad de movimiento, ¿no? Que también será estudiado más adelante. O sea, hablando de dos objetos que tienen pues que sean consistentes, ¿no? Que usted los pueda patear. No es lo mismo patear imagínese, una pelota de madera que la pelota que tiene usted con caucho y aire, ¿no? La de madera pues no la va a mover mucho. Algo más o menos así. ¿Ya? Bueno, chicos, entonces eso ha sido todo por hoy. Tienen activado el chat para que puedan realizar su registro de la asistencia. Recuerden, si tienen su nombre, basta con que pongan presente, ¿no? Ok, entonces, en un minuto y con eso pues nos despedimos, ¿sí? Estén pendientes a la ficha, ¿no? En Educalink y también pues a las indicaciones que se puedan dar en el modo. Sí, por favor. Ya me olvidaba, la prueba, ¿no? de la clase de hoy, para ver si comprendieron o no, estará pues activa solo el día de hoy. Así que los estudiantes que estuvieron presentes en la clase, pues en este momento ya pueden realizar. ¿Sí? Bien, entonces sin más que decirles, pues me despido esperando que tengan un excelente día. ¿Sí? Cuídense mucho, nos vemos en la próxima clase. Chao, profe. Bien, pasen bonito. Chao. Bendiciones.